Seguimos en cadena nacional y estamos con uno de los temas que seguramente nos interesa a todos y todas. Tiene que ver con el tema de la inflación, tiene que ver con el bono. Además, la reforma tributaria nos va a impactar a nosotros, solamente a los altos patrimonios. Para conocer de esto y mucho más, el precio de los alimentos también, que han estado carísimos y que siguen estando caros. Estamos con Ignacio Chapacase, cientista social, académico en el Departamento de Ingeniería Comercial de la Universidad Santa María, para que no lo reten, ¿ya? Y autor además del libro Todo Legal junto a Carlos Trome. ¿Cómo estás? Bien, Andrea, ¿cómo estás? ¿Dije todo? Sí, está perfectísimo. Ya, todas las cosas que dije, perfecto. Viene además directamente desde Valparaíso a conversar con nosotros. O sea, desde la Universidad de Santa María se vino para acá directamente. Directamente. Exactamente. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Andrea, a ti. Queremos partir hablando del bono que anunció el gobierno, además, pero escuchemos antes al presidente Boric cuál fue el anuncio. Vamos a extender el IFE laboral hasta el tercer trimestre de este año, de modo de seguir facilitando el retorno al empleo de trabajadoras y trabajadores, centrado específicamente en mujeres trabajadoras. En segundo lugar, vamos, después de haber escuchado a organizaciones sociales, a parlamentarias, a extender las licencias por postnatal que estén próximas a vencer hasta el término de la actual emergencia sanitaria en septiembre. Y se ampliará el subsidio laboral protege hasta fin de año. Y en tercer lugar, vamos a otorgar un bono invierno Chile Apoya por un monto de 120.000 pesos a 7,5 millones de familias, a 7,5 millones de personas. Vamos a destinar aproximadamente 1.200 millones de dólares. 1.200 millones de dólares a financiar estas medidas que van a ir con cargo a los mejores resultados que obtuvimos en la operación renta. Ya, partamos. Hablamos de este bono que además hubo mucho, la verdad que hubo una petición y ha existido una petición hace hartos días y semanas que estaban presionando al gobierno para hacer un IFE de invierno, un bono. El gobierno había dicho que no, habla de la inflación, se enreda aquí un poco y ahora finalmente salen con un bono, lo sustantivo, con un bono de 120.000 pesos para 7,5 millones de personas, la extensión del IFE laboral y también la extensión del postnatal. ¿Qué es lo que opinas tú del bono? Creo que es una buena medida porque es una medida focalizada. La discusión estaba en que tenemos una alta inflación. Sí. ¿Ya? Está por sobre ya el 12% en el último año. Entonces la idea era cómo ayudar a las familias de menor ingreso que están sufriendo por esta alza de la inflación. ¿Por qué? Porque aumenta mucho el precio de los alimentos, del combustible, etc. Entonces las familias de menor ingreso están sufriendo y hay que ayudarlas. ¿Y cómo la ayudamos sin aumentar aún más la inflación? Que es el problema, ¿no es cierto? Es un dilema ahí. Bueno, es haciendo este bono, entregando este bono en forma súper focalizada a las personas de menor ingresos. Entonces se ha entregado este bono de 120.000 pesos por única vez. Ahora, 7,5 millones de personas focalizados, o sea, ¿realmente no va a haber inflación con eso? No es tanta plata que entra, digamos, como de alguna manera, porque la inflación es que entre mucho billete, ¿no? Claro. Y que valga menos la plata. Exacto. Eso es, y que los precios suban y que tu plata vale menos. Claro, fácil, ¿no? Se estimó más o menos que el efecto iba a ser como un 0,2% de la inflación. O sea, que es un efecto bajo, considerando lo mucho que está afectando la inflación a las familias de menor ingreso. Entonces hay que ir en apoyo a esas familias que gastan la mayor parte de su presupuesto en combustibles, en alimentos, en poder vivir, digamos, en el día a día. Ha ido subiendo el aceite, el pan, el combustible, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, o sea, Andrea, veamos el caso de la marraqueta, ponte tú. La marraqueta, desde marzo de este año, desde febrero, cuando comienza la guerra en Ucrania, hasta ahora ha aumentado en casi 300 pesos. Eso impacta muy fuertemente el bolsillo de las familias de menor ingreso. ¿Por qué? Porque tienen un alto consumo de pan para su día a día. Entonces, el gobierno tiene que hacerse responsable de eso y atacarlo, abordarlo en forma juiciosa, en forma inteligente, en forma enfocada. Entonces, si bien va a aumentar un poquito la inflación con este bono, es razonable porque estamos ayudando, digamos, o sea, en 3-4 meses ha aumentado 300 pesos el pan. Entre julio del año pasado y este mes, julio, ha aumentado más de 500 pesos. Ahora, hablemos porque la verdad que utilizamos el PAN como unidad de medida para la inflación, y también tú dices las familias de escasos recursos, pero la realidad es que a todos y todas nos impacta, excepto los súper ricos, de los que vamos a hablar en un rato más por la reforma tributaria,
El resto todo nos impacta porque la inflación, y aquí como para entender también, no solamente en términos de los alimentos, la inflación nos impacta a todos los que tenemos deuda, por ejemplo, en UEF. O sea, los hipotecarios, todos son en UEF. Entonces, la subida, la inflación es que la UEF es más. Entonces, por ejemplo, por el crédito hipotecario que uno tenía, paga más caro. O sea, todo sube. Claro, todo sube, pero impacta de diferentes formas, porque a las familias de menor ingreso, en el fondo, le impacta mucho más fuerte porque no tienen cómo respaldarse. O sea, ya están muy endeudados, están muy endeudadas, entonces con una mayor inflación van a quedar aún más endeudados. Y por eso es la respuesta del gobierno. Ahora, las personas como nosotros que tenemos ingresos laborales constantes todos los meses, tenemos trabajos formales, nos impacta de menor manera porque tenemos ahorro acumulados o porque podemos ahorrar. Estamos hablando de personas que tienen pocos ingresos, que están siempre endeudándose. Cada vez menos la gente puede ahorrar, ¿o no? Digo, o sea, no sé, o sea, ¿cómo vaya a ahorrar? Digamos, si en el fondo, ¿cuánto está la UEF? ¿Cuánto tú pagas por tú ahora, la gente que quiere comprarse una casa en este momento? No tengo la cifra exacta. Pero ya no puede comprársela. Mucha gente ha desistido de comprarse su casa o su departamento porque están muy altas las tasas. Explícanos también qué pasa con las tasas, cómo influye. Pero imagínate que, por ejemplo, estaba viendo el fin de semana los datos de distribución de la riqueza en Chile, en nuestro país. El 50% de la población de nuestro país acumula una riqueza negativa, tiene deudas. Sí, entonces, obvio. Y el 1% de la población concentra casi un 40% de la riqueza en nuestro país. Entonces, ante ese escenario, ¿qué podemos pretender hacer? Nada más que tratar de ayudar a esa mitad de la población, a esos 10 millones de chilenos que están sufriendo mucho y necesitan una ayuda urgente, diría yo. Entonces... Ahora, ¿es suficiente? Porque la pregunta que uno se hace con respecto al tema de los bonos, ¿es suficiente 120 lucas? Nunca es suficiente. Pero ¿logra realmente de alguna manera también como absorber parte de esa inflación, tú crees? O sea, no. O sea, recordemos que en el fondo el gobierno va a inyectar estos millones de dólares, 120.000 pesos por beneficiario, y eso va a aumentar ciertamente la inflación, ¿ok? En un 0,2. Ahora, lo que ocurre es que es una ayuda a la vena directa a familias que necesitan la plata para comprar parafina, para comprar los tallarines, para comprar el pan, ¿vale? Ahora, lo bueno es que como esa plata no se va a ahorrar, se va a gastar inmediatamente en la economía, eso nos va a ayudar a que la economía se dinamice, a que aumente el crecimiento, sobre todo ahora que estamos en un periodo pre-recesivo, podríamos decir. ¿Ya? ¿A qué te refieres con pre-recesivo? Que la economía se está ralentizando, estamos creciendo menos. Como el mandato del Banco Central es controlar la inflación, ¿no es cierto? Tienen un mandato que dice que tiene una meta de inflación. Dice que no puede haber una inflación mayor a 3% anual. Bueno, ya vamos en 12 más o menos. Entonces el Banco Central está aumentando las tasas, la subió de un 1% más o menos que estaba en junio del año pasado a un 9% hoy, y eso evidentemente contrae la economía, ralentiza la economía, le quita dinamismo a la economía. Pero cuando se te pasa la mano, puede que se provoque una recesión, puede que disminuya el crecimiento, puede que haya crecimiento negativo. Entonces, ante este escenario de alta inflación y además peligro de recesión, ¿no es cierto?, de que la economía está creciendo menos, bueno, esta inyección a las familias más pobres es una buena noticia para nuestro crecimiento, porque esa plata va a ayudar a dinamizar toda la economía. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Otra de las discusiones que ha habido es cuánto tiene que ver esto con el escenario internacional y cuánto tiene que ver con la incertidumbre nacional en términos de, me imagino que la prueba del rechazo, en fin. O sea, porque cuando uno lee en otros países, pareciera que todos están pasando por dificultades bastante similares. O sea, yo leí hoy día España, no sé, inflación del 9%, Estados Unidos también una inflación más o menos importante. O sea, parece que estamos viviendo en un periodo inflacionario del mundo. ¿Y por qué es? Bueno, y ahí tú tocas un punto súper importante, Andrea, porque la meta de inflación del Banco Central, que se fijó de un 3%, era en un mundo de un 2% de inflación mundial. Hoy ya tenemos... Por ejemplo, el Reino Unido tiene una inflación de un 9%. El Reino Unido, que es un país plurinacional con 4 naciones, Inglaterra, Irlanda del Norte, Escocia y Gales, ellos tienen una inflación de un 9%. Entonces, nuestra inflación, la mayor parte de la inflación es importada de afuera. ¿Ya? Un 70%. Un 70%, sí, aproximadamente. Esa es la cifra que da hoy día Osvaldo Rosales, en una columna que publicó en El Mostrador. Y el resto es idiosincrático, es propio de lo que está pasando aquí en Chile. Entre ellos, incertidumbres, es que gana el apruebo o el rechazo que pone nervioso a los inversionistas. Pero lo que tenemos que tener claro es que
si un 70% más o menos de la inflación es importada, no sacamos nada con seguir subiendo la tasa de interés porque esa inflación va a seguir importándose. O sea, el trigo que estamos comprando o el combustible que estamos comprando sigue siendo muy caro. Sí. Y eso es independiente de la tasa de interés que fija acá el Banco Central. ¿Eso tiene que ver harto con la guerra en Ucrania? Muchísimo. Ya. Sí, la guerra de Ucrania, el COVID, digamos, que sigue afectando, por ejemplo, a economías como la China, pero la guerra de Ucrania ciertamente es un punto de inflexión importante porque provoca mucha disrupción en los mercados. Recordemos que Ucrania es un importador muy importante, un productor muy importante de trigo. Sí. Entonces, cuando Ucrania pierde capacidad de producir trigo, se reduce la oferta de trigo a nivel de los mercados mundiales, aumenta el precio del trigo y eso nos afecta acá y es uno de los motivos por los cuales nuestro pan, el que compramos, la marraqueta que compramos en la esquina, está más caro. ¿Por qué está tan caro el dólar? Porque, entre otros motivos, porque la Reserva Federal, que es el Banco Central norteamericano, decidió subir la tasa de interés. ¿Ya? Y eso justamente para tratar de controlar la inflación en Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando la Fed, el Banco Central norteamericano, sube la tasa de interés? Es más atractivo para los inversionistas poner sus dólares en Estados Unidos. ¿Ya? Porque es un mercado más seguro y porque en el fondo la tasa de interés que pagan los bancos allá sube, dado que el Banco Central sube la tasa de interés. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre a nosotros? En que los inversionistas llevan sus dólares, compran dólares, venden sus pesos, compran dólares y se llevan esos dólares a Estados Unidos. Y al comprar dólares, ¿no es cierto?, aumenta el valor del dólar aquí en Chile y nos golpea. Ahora, ¿eso cuánto hay de...? Porque hoy día llegó a 1.020 pesos. Sí. Para morirse. Ya no creo que ni siquiera hay como números en la cuestión ya. O sea, 1.020 pesos el dólar. 1.020 pesos. No sé si 1.020 pesos. Sí, rompió todas las barreras históricas. ¿Y cuánto hay de especulativo en eso? Es decir, de mucha gente que quizás para cuidarse está como comprando dólares, lo que te dices tú, ¿no? Como dado un mundo lleno de incertidumbre, un mundo post-pandemia, un mundo donde no sabemos mucho, un mundo además con una guerra importante en el corazón de Europa. ¿Qué es lo que pasa? ¿Que la gente que tiene lucas empieza a comprar dólares? ¿Eso está pasando? En Chile sí, en buena medida. Compra dólares y se los lleva a Estados Unidos, porque allá va a tener un mejor retorno y una economía más segura. Entonces es un proceso especulativo la cuestión del dólar. En cierta medida sí. Porque, bueno, otra cosa que ocurre es que el año pasado tuvimos una política de reparto de dividendos única en las grandes empresas. Entonces también ha provocado un aumento del dólar porque... A ver, explícanos qué es eso. Dada en buena medida la incertidumbre y porque los resultados de las grandes empresas fueron buenos, se repartieron dividendos inusualmente altos. ¿Ya? Entonces todos los controladores, los dueños de esas grandes empresas lo que están haciendo es tomar esos dividendos y sacarlos afuera de Chile, para invertir afuera de Chile. Ahora, cuando yo tomo esa plata, esas lucas, y las saco de Chile, yo no la puedo sacar con un golpe de magia. Yo tengo que comprar dólares. ¿Ya? Compro dólares y con esos dólares voy e invierto afuera. Pero al comprar dólares, de nuevo, estoy aumentando el precio del dólar. Está aumentando la demanda por dólares. Entonces, eso también golpea y aumenta y provoca un alza en los dólares. Ahora, en términos de especulación, efectivamente, el alza del dólar se explica en parte por especulación. Ya. Creo que ahí al Banco Central le falta ser más categórico y decir que efectivamente está dispuesto a intervenir el mercado del dólar si es que seguimos con estas alzas. Ya, eso te iba a decir, porque aquí hay una disputa también que es política entre el ministro Marcel y la presidenta, o parecer, la presidenta del Banco Central, donde pareciera que el ministro Marcel trató elegantemente de pedirle algún pronunciamiento con respecto al dólar. ¿Qué es lo que está pasando? Hace ese pronunciamiento, pero no pasa mucho, la verdad. No. ¿Qué es lo que pasa con el Banco Central? ¿El Banco Central nos podría ayudar a que el dólar bajara? ¿Tú crees que lo va a hacer? ¿El dólar crees que va a bajar o va a seguir subiendo? Yo no tengo una bola de cristal, digamos, no hago pronósticos, pero sí lo que te puedo decir es que como tenemos una dinámica de compra de dólares, pues esos dólares vuelan desde Chile a Estados Unidos por los mejores retornos que hay ahora en Estados Unidos por la alza de interés. Lo que debería hacer el Banco Central para contrarrestar eso es vender dólares y así bajar el precio. Entonces, lo que uno esperaría es que el Banco Central tuviera una política más agresiva de venta de dólares para tratar de bajar el precio, porque estamos en una alza histórica nunca la hemos visto. O sea, ¿tú crees que el Banco Central ya debería haber intervenido en el mercado del dólar? Sí, debería tener ¿Y por qué no lo hace? Por decisiones internas, porque generalmente el Banco Central tiene una mirada un poco más
conservadora o pro mercado, que el mercado se regule solo, entonces por eso a veces se detienen. Ya, ahora, con respecto al tema de los precios de los alimentos y los combustibles, ¿tú crees que van a seguir subiendo? Probablemente, si es que no termina la guerra pronto de Ucrania, sí, es probable que sigan subiendo. ¿Pero podríamos llegar a una inflación de qué? ¿De 15%? No me quiero aventurar, pero podría subir un poquito más la inflación. Ahora, una cosa importante, Andrea, es que el alza de tasas que está llevando a cabo el Central tiene un efecto con rezago. O sea, cuando el Banco Central sube la tasa de interés... No es al tiro el impacto en la economía. Toma un tiempo. Entonces vamos a ver en los próximos meses que la inflación va a seguir bajando o va a comenzar a bajar y ahora el peligro está que la economía se siga ralentizando y crezcamos menos y llegamos a una recesión. Y eso es lo que no podemos, porque en el fondo está bien, una cosa es controlar la inflación, pero ese control de la inflación no puede afectar, por ejemplo, la creación de empleo, que todavía no nos recuperamos del todo desde la pandemia, y tampoco puede afectar el crecimiento. No tenemos mucho tiempo, pero tú tenías ganas de hablar de algo con respecto al tema de la reforma tributaria, porque hay algunos que dicen también que en este contexto que tú ya analizaste bien y explicaste, que caiga una reforma tributaria parece que no es el mejor momento. ¿Es así o tú crees que es un buen momento? A ver, yo creo en general, siempre el discurso más ortodoxo dice que nunca un buen momento para... Es verdad, eso se está diciendo de 1990. Siempre. Entonces, ante una sociedad... a ver, yo creo que la élite tiene que entender que si queremos estabilidad política y paz social, necesitamos justicia social. Y eso pasa porque los que tienen más paguen más impuestos. Hoy día tenemos un sistema impositivo regresivo en Chile. O sea, de acuerdo a un estudio que publicó ahora el Nicolás Bome del Ministerio de Hacienda, el 0,01% más rico, que son las 1.300 personas más ricas de nuestro país, pagan menos impuestos comparativamente al 50% de menor ingreso de la población. O sea, el 0,01% más rico tiene una carga impositiva de un 12,8% anual. En cambio, el 50% de menor ingresos tiene una carga impositiva del 16%. Perfecto. Entonces, ¿cómo explicamos eso? O sea, el que tiene más tiene que pagar más. Y la reforma tributaria, a mi juicio, va en el sentido correcto. ¿Por qué? Porque incorpora un impuesto a la riqueza, porque incorpora un impuesto a la renta para personas que ganen más de 4 millones de pesos al mes, porque incorpora también medidas anti-ilusión, anti-evasión. Se calcula, más o menos, se estima que por ilusión y por evasión perdemos un 5% del PIB al año. O un 5% menos del PIB al año se recauda en impuestos. Entonces es importante que aumentemos las políticas anti-evasión y anti-ilusión. Y también es importante porque esa reforma tributaria incorpora un registro de beneficiarios finales de empresas. ¿A qué te refieres con eso? A ver, explícanos eso. Que desde ahora, si es que se aprueba la reforma tributaria, todas las personas que tengan más de un 10% de propiedad de una empresa van a tener que inscribirse en un registro de beneficiarios finales del Servicio de Impuestos Internos. Y eso es súper importante para darle más transparencia al mercado. Y aquí hay que dar el crédito en buena medida a Janet von Wolfersdorf, la economista alemana que ha tomado esa bandera. Bueno, y hoy día el Ministerio de Hacienda incorporó esa medida. ¿Y por qué eso es relevante? Porque aquí ya para cerrar, porque tú le das como le das importancia y tú además te ha tocado investigar también el libro, además todo legal, etcétera, etcétera, y has hecho investigación con respecto a las empresas chilenas. Claro. Entonces, ¿a qué te refieres? Que muchos de esos, si no sabemos quiénes son los dueños, que no los podemos seguir. Exacto. No pagan impuestos. ¿A qué te refieres? Exacto, no se puede fiscalizar, no podemos tomar decisiones de política adecuadas sin saber quiénes son efectivamente los dueños finales de la empresa. O sea, ocurría que hay una AFP, Plan Vital, el controlador es una segura italiana, Generali, pero no sabemos muy bien quiénes son los dueños finales de esa empresa. O sea, hasta abril del año pasado, AFP Plan Vital era controlada por una sociedad que estaba en paraísos fiscales. Entonces, si no tenemos claridad de quiénes controlan efectivamente, por ejemplo, una AFP que administra nuestros ahorros previsionales, mal vamos a poder, por ejemplo, recaudar impuestos sobre esos dueños, mal vamos a poder evaluar, si yo soy inversionista, evaluar, por ejemplo, el perfil de riesgo de los dueños de una determinada empresa. Entonces, por transparencia, es muy importante tener esa información. O sea, ¿tú crees que la reforma tributaria va bien encaminada en el sentido de que va a aquellos que tienen más? Exactamente. O sea,
Más o menos, por ejemplo, el impuesto a la riqueza va a afectar a las 6.000 personas de mayor patrimonio en Chile. O sea, toda persona con un patrimonio mayor a 5 millones de dólares va a tener que pagar un impuesto al patrimonio, a la riqueza, cosa que antes no ocurría. Y es importante, de nuevo, por la cifra que te di antes de la inequidad en la riqueza, ¿ya? El 10% de la población en Chile controla el 80% de la riqueza del país. Y por el dato que nos dan del Ministerio de Hacienda, que las personas con mayores ingresos pagan menos impuestos en forma comparativa que las personas de menores ingresos. Y eso tenemos que corregirlo. O sea, si queremos justicia, paz social, justicia social, estabilidad política, los que tienen más tienen que pagar más impuestos. Ignacio Chapacase, muchas gracias por estar con nosotros gracias acá a ti, Andrea. en Cadena Nacional, cientista social, académico en el Departamento de Ingeniería Comercial de la Universidad Santa María Maston. Usted lo conoce porque es como de la casa, ¿no? Autor del libro Todo Legal junto a Carlos Stromer. Muchas gracias por comentar con nosotros. Gracias, son que tiempos difíciles, vienen tiempos difíciles, vamos a seguir en estos tiempos Vamos, que se difíciles, puede. así que seguramente vamos a conversar de nuevo. Muchas gracias. Gracias, Andrea. Y nosotros nos vamos, se terminó Cadena Nacional el día de hoy. Chao, nos vemos mañana.